agradecimientos quiero agradecer a su vez, sin ser demasiado aquí reiterativo y tirando flores, pues al equipo de compañeros que, coordinados por José Luis Rivero Ceballos, pues han hecho posible este trabajo. Quiero decir también que de manera absolutamente desinteresada, porque esto también quiero que quede claro, que han estado trabajando, que lo van a seguir haciendo hasta elaborar finalmente el documento y bueno, desde el punto de vista del equipo de gobierno, que quede claro, ¿no?, que estamos muy agradecidos por este trabajo y este esfuerzo que han hecho, ¿no? Y la verdad que desde la perspectiva del Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, que tenemos digamos, las políticas de empleabilidad, ¿no?, porque entendemos que es un elemento clave, ¿no?, de relación con la sociedad, como muy bien decía Juan Manuel, ¿no? La empleabilidad es un objetivo, tiene que ser un objetivo del sistema educativo y lo entendemos así, ¿no?, desde el equipo de gobierno, pues poder desarrollar este Euro Opina, pues una doble satisfacción, ¿no? La verdad que se han comentado cuestiones muy interesantes, como muy bien decía el José Luis Rivero al principio, muchas cosas no son nuevas, pero comentamos también en el café que a veces es bueno tomarnos un espacio, ¿no?, para poner esas cosas que no son del todo nuevas sobre la mesa y reflexionar sobre ellas conjuntamente, ¿no? En fin, esta idea de la empleabilidad como objetivo del sistema educativo, esta necesidad de mejorar la relación de los dos sistemas, ¿no?, del sistema educativo con el mercado laboral y todos esos elementos que apuntaba Juan Manuel anteriormente, ¿no?, la importancia de las prácticas, de la movilidad espacial, de las nuevas metodologías docentes, de ese sistema educativo, como decía también la vicepresidenta y el rector, ese sistema educativo como elemento transformador, ¿no?, del productivo, esa mejora de la transición, ¿no?, de los distintos subsistemas, ¿no?, de formación, como decía también Juan Manuel, esa clave, ¿no?, de reducción del fracaso escolar que tan magníficamente José Saturnino nos dibujó anteriormente, ¿no?, cómo luchar contra el fracaso escolar con ese objetivo del 10%, ¿no? No solo mejora la empleabilidad, que la mejora, de los que no van a fracasar, quienes no fracasan tienen mayor empleabilidad, sino que disminuye, como él nos demostraba, el fracaso escolar de las familias, ¿no?, que se generan a partir de esas personas, mejora la eficacia de los métodos didácticos innovadores y además hace que estas personas participen más luego en los procesos de formación a lo largo de toda la vida, ¿no? En fin, se ha hablado aquí de la importancia del cambio cultural, ¿no?, y del papel que tiene la educación para eso, de la nueva cultura laboral, de esos programas masivos que algunos compañeros nos comentaban, ¿no?, de la urgencia de programas masivos de internacionalización, de habilidades transversales, de idiomas, de movilidad, de emprendimiento, la mejora de la coordinación entre los distintos agentes, ¿no?, tanto en la programación, en la planificación, etcétera. Es decir, yo creo que hay un montón de cuestiones sobre la mesa que son tremendamente interesantes, ¿no? Entonces, por aquí ya había una palabra pedida. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerles el esfuerzo ingente que han hecho para hacer algo tan bueno como lo que han hecho hoy. Y es triste que el ratio horas dedicadas, número de asistentes no sea mejor, pero se lo habrían merecido enormemente, ¿no? Bueno, es un tema sobre el que reflexiono mucho, por eso no podía faltar, y hoy se han abierto nuevas y nuevas reflexiones. Voy a tratar de hacer, no un discurso, como sugería el profesor Rivero, para nada, pero sí hilvanar tres cosas, priorizando lo que a mí me ha parecido que puede ser más relevante para establecer un hilo conductor. Creo que era el profesor Rivero también quien decía que el estancamiento es secular. Secular supongo que es desde la acepción de que puede durar un siglo. No lo digo yo, lo dice Larry Salmon, ¿eh? No, y hay 4 acepciones en la RAE, las he tenido que consultar, pero todos las conocemos más o menos. No es la acepción de seglar, ¿no?, sino que dura un siglo o que se repite cada siglo, ¿eh? Entonces, este estancamiento, que habría que discutir desde el punto de vista económico hasta dónde puede llegar, pero sí creo que hay un convencimiento de que llega por lo menos a que los próximos 25 años tendremos un mundo muchísimo mejor del que tenemos, si somos capaces de conducirlo, o muchísimo peor del que tenemos, lo cual es ciertamente bastante probable.
Y eso es lo que van a heredar nuestros nietos y nuestros hijos de ahora, ¿no? Por lo tanto, los retos son muy oportunos porque empleo, educación y empleabilidad y emprendeduría están completamente ligados para construir el mundo que queremos, ¿no? Entonces, yendo de lo general a lo particular, esto era lo general, que es lo que proponía también y ha sido la estructura que han seguido. Voy a irme directamente, bueno, sin olvidar pasar por el profesor Leña. Es muy complejo, es verdad. Estamos viviendo un mundo cada día más cambiante, de forma acelerada, y como usted decía, y lo comparto, todo está interconectado. Por lo tanto, no podemos tocar algo, es como un paciente, no podemos tocar algo sin que se le estropee otra cosa. Pero sí podemos tratar de encontrar elementos motores. Y, aprovechando la excelente presentación última, el punto 4, voy a tirar de chuleta, pero punto 4, 6 y 8 me parece que son elementos motores. Bueno, felicidades también por la transparencia sobre crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Sí, vamos a ver. Punto 4, la presentación de contenidos, metodologías y estructuras docentes. Esto debería empezar desde la más tierna infancia, porque educación es algo más amplio que formación. Y otro de los tópicos es la educación se hace en casa y la formación se hace en los colegios y en la universidad. Eso es mentira, es mentira. Este tópico no nos puede entrar en la cabeza porque entonces estamos perdidos. Sí hay que cambiarlo, hay que empezar porque los niños empiecen a colaborar, a trabajar en equipo, a saber explicar sus conclusiones, sus pensamientos, a trabajar con pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y esto es desde el principio del principio. De esa manera llegarán, después de pasar por la universidad o no, pero llegarán al mercado laboral que ustedes decían, o mercado de trabajo, o a la emprendeduría, porque muy bien la aportación esta última también de, bueno, puede ser disruptivo, no solo tienes por qué encajarte en el engranaje establecido, ¿no? Me estoy extendiendo demasiado y voy a acabar. Entonces, ese tema debería empezar desde el principio, pero si no empieza desde el principio, como estas cosas son, también lo decía el profesor Leña, muy largas y muy complejas, hagamos como decía Kipling, los árboles de crecimiento lento plantémoslos ya. Entonces, eso, cada uno en su ámbito tenemos que estar contribuyendo. Punto 6, sistema educativo como impulsor de la transformación social y económica. Creo que no se puede estar más de acuerdo, luego entraríamos en los detalles. Y punto 8, aprender a aprender. Tiene que ver absolutamente con todo el proceso, pero también con todo lo que es la enseñanza, el aprendizaje continuo, ¿no? Que esto no para nunca, no acabas con titulaciones. Y una última reflexión, está muy bien esto porque o repensamos las cosas o nos van a repensar. Y voy a poner un ejemplo de los miles. Y voy a poner este sencillamente porque es una reflexión de esta mañana a las 7:30 de la mañana. Posiblemente todos conocen LinkedIn y muchos tienen un perfil con algunos miles en LinkedIn, ¿no? Posiblemente el vicerrector tenga unos cuantos miles. Compraron una cosa que se llama Linda, que es un tema de formación online, igual que los MOOC. O sea, si queremos hacer el mejor curso sobre emprendeduría posiblemente que exista hoy, pues lo haremos con Stephen Blank, en Harvard, en un MOOC y gratuito y en español. Entonces, al comprar Linda puedes estar haciendo por 19 euros al mes, formándote todo el tiempo que dispongas y lo que seas capaz de absorber, evidentemente, en no importa qué, que a ti te interese. A lo mejor en poesía medieval porque estaba lejos de lo que te apetecía, pero Juego de Tronos te despertó aquello. No sabes nunca por qué vas a tener que aprender. Puede que no sea por una utilidad práctica. 19 euros al mes. Y tienes el canal LinkedIn, vuelvo a cerrar el círculo, tienes el canal LinkedIn donde ahí pones qué es lo que tú has ido aprendiendo y a lo mejor te puede terminar ocurriendo, piensa en una proyección de 10, 15, 20 años, lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos o lo que ha ocurrido en España en casos paradigmáticos. Ferran Adrià enseña innovación en el MIT y en Harvard, no enseña cocina, eso lo hace Adrià, esto lo hace Arguiñano en televisión, enseña esto
y nunca recibió un curso de innovación. Está desarrollando Sapiens una metodología para hacerlo. Hay ahora mismo, y acabo ya, en Estados Unidos una universidad, Singularity, estoy seguro que tú la conoces, que por un mini máster de 10 semanas cobra $20.000 y no expide título. Nos tenemos que repensar absolutamente todo. La titulación, el aprendizaje, bueno, todo. No quiero decir más. Gracias. Ha sido muy largo, pero porque lo de ustedes ha sido muy bueno. Nada. En este caso ha sido largo, pero muy interesante también. La verdad que ha sido una intervención que fantástica, apasionante. ¿Más cuestiones? Por ahí. Seguimos, que siga. Hola, buenos días. Yo quería hacer, bueno, mi empresa es una empresa privada que trabaja como receptivo en el tema de prácticas, tanto para Erasmus como para alumnos de aquí residentes. Entonces, mis notas son un poco en el área de prácticas, porque nuestra experiencia, hacemos un poco el seguimiento de los alumnos y estamos muy en contacto con las empresas. Entonces, quería solamente hacerles notar que cuando han hablado en la última ponencia sobre la necesidad de que haya más comunicación con las empresas, creo que es un punto súper necesario, porque nosotros, cuando hacemos un seguimiento a un alumno, nos damos cuenta que en la misma medida lo tenemos que hacer a la empresa, porque muchas veces las empresas necesitan formación en qué supone aceptar un alumno, cómo acogerlo y cómo también la empresa tiene que saber que el alumno también está aportando algo, está aportando una serie de cosas a la empresa. Entonces, muchas veces las empresas cojean por este lado y probablemente con esta necesidad de comunicación, si se aumentara por parte de, en este caso, pues de la universidad, si hay un tutor para el alumno, puedan también hacer el seguimiento con la empresa para que sea mucho más fructífero por las dos partes. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hacemos un seguimiento, como les decía un alumno, siempre tenemos que hacerlo también con la empresa y decirle en qué puntos hay una problemática porque alguna de las partes no tiene una buena comunicación, etcétera, ¿no? Después, si me voy al área de prácticas en formación profesional, quería hacer notar que cuando los alumnos de formación profesional entran en prácticas hay una estacionalidad y hay una rigidez en fechas que sería necesario darle un poco de movilidad, porque hemos tenido alumnos de FP que han venido a nosotros de aquí, Tenerife, diciendo, jo, es que yo quiero hacer más prácticas porque en verano tengo tiempo y me gustaría seguir. Y sin embargo están limitadas a un tiempo, durante un mes, y no podemos ayudarles, legalmente no podemos, tenemos que decirles que no. Y es una pena, porque hemos tenido peticiones en las que sí se quiere, ¿no? Y bueno, esa necesidad de movilidad en las prácticas de FP. Y perdón porque tengo la garganta mal y no hablo bien. Y por último, bueno, pues también hacer hincapié, que también ustedes lo han dicho, en el tema de la carencia de idiomas en un destino turístico como somos y sobre todo en la formación dentro del área de turismo, que da mucha pena que a nosotros nos han llegado a decir algunas empresas que prefieren a los alumnos extranjeros porque tienen más preparación en idiomas. Nosotros, como les he dicho antes, incluso traemos alumnos extranjeros y trabajamos con alumnos de aquí. Y es una pena que una empresa te diga, es que prefiero a los alumnos extranjeros. Y hilando a este caso, ahora tengo 2 alumnas de un IES en el sur que están en segundo del área de gestión... ¿Perdona? ¿No me entiende? Sí, de gestión hotelera, el área de formación profesional. Están en segundo y no tienen inglés como asignatura. Entonces, da mucha pena que ellas mismas te digan, es que me voy a apuntar a un Erasmus que mi centro de formación profesional está ofreciendo, pero me da miedo irme al extranjero cuando estoy en segundo, en un área de turismo, no estoy dando inglés, entonces no me siento ni siquiera preparada. Claro, no se siente preparada para salir al extranjero, pero ese mismo sentimiento lo tiene cuando termina y quiere incorporarse al mercado laboral. Y ya sabemos que una empresa turística nos está diciendo, es que prefiero a los alumnos extranjeros. De hecho, nosotros tenemos un índice de alumnos que vienen del extranjero con Erasmus y que luego se insertan muy, muy fácilmente en empresas de aquí,
que les dan un contrato laboral después de terminar las prácticas, cosa que no está sucediendo con residentes por esta falta. Y ahora tenemos una idea de proyecto con el Ayuntamiento de Areje, con el área de turismo, para intentar aportar un extra en el tema del inglés, pero muy adaptado a la gente joven, con tema de accesibilidad con una app, con un móvil, que les sea atractivo y que les dé una preparación extra. Pero realmente hay una gran necesidad ahí. Y nada más, eso solamente era. Gracias. Sí, respecto a la estacionalidad, yo no lo comenté, pero en el texto escrito, que es más amplio, sí está recogido, porque en la Fundación también me comentaron que era algo que ponían de manifiesto otros empresarios, de que muchas veces el momento adecuado para las prácticas no se correspondía con el momento académico, o sea, el momento empresarial no se correspondía con el momento académico. Esto, evidentemente, porque yo también lo comenté con el vicerrector, tiene un problema, y es que la práctica es una asignatura y se corresponde, tiene que estar al final de curso, digamos, en el expediente. O sea, no es un problema el que se salga una asignatura del periodo académico. Si hay vías bueno, eso es un tema que yo no sé, supongo que en los ciclos será el mismo problema. Hombre, aquí se recogen muchas sugerencias que después el que está los responsables al pie de obra tendrán que valorar en qué medida son viables, hay medios o administrativamente son viables o no, porque claro, también uno parte de que es muy fácil dar sugerencias y que algunas la viabilidad tendrán que tenerlas en cuenta y pensarlas los responsables, digamos, de cada unidad educativa, por decirlo de alguna forma. Pero lo que quiero decir es que no es solamente lo que usted está planteando, sino que parece ser que lo han planteado ya en otras ocasiones con cierta frecuencia otros empresarios. Sí. Hola, buenos días. Vengo de una organización empresarial, FEMETE, es la patronal, digamos, del sector del metal. Agradecerles el que nos hayan invitado a este foro. La verdad que recibí la invitación hoy por la mañana y no me la quise perder, y la verdad que ha sido muy grato pues compartir con vosotros todos estos datos, ¿no? Soy economista y me ha encantado. De hecho, pues bueno, trabajo en el sector, digamos, en el Departamento de Formación y Empleo, y siempre me gusta ver pues esos índices de cómo van los sectores productivos, cómo va el empleo. Hoy salíamos con una noticia que había bajado, ¿no?, las cifras a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues mi pequeño granito, el que quiero aportar hoy en esta mañana, es la experiencia que tengo desde hace más de 20 años en FEMETE, tratando con gente desempleada y con gente ocupada, ¿no? Por la parte de las empresas, ¿cuál es nuestra demanda? Pues bueno, les voy a poner un ejemplo. Llevamos un año tocando en las puertas de los órganos públicos del gobierno, porque sabéis, todas esas plataformas petrolíferas, ¿verdad?, que están en la dársena, requiere de personal cualificado que no se hace de hoy para mañana. Necesitamos soldadores con una homologación muy específica y muy complicada que no se hacen en un día, ¿no? Llevamos desde hace un año tocando en todas las puertas, diciendo esto que va a ocurrir ya, a lo mejor a final de año. Va a venir gente de fuera a poder a reactivar esas plataformas que parece ser que van a ir a más, y es una pena, ¿no? Entonces, bueno, con esto que quiero aportar hoy aquí, debería de haber un canal ágil, rápido, donde tocar y no perdernos, organizaciones como nosotros, en tocar muchas puertas y haber perdido un año. Y toda esa gente desempleada, que a lo mejor, si lo hubiéramos sabido desde hace un año y hubiéramos sido ágiles, podíamos haber reorientado, por ejemplo, se me ocurre una idea, la gente de Naval en esta línea, o las de formación profesional de fabricación mecánica, para que ya consiguieran esa homologación, ¿no? Hay una oportunidad laboral y, como bien se ha dicho, esto es ya. Si no cogemos el tren, lo perdemos, ¿no? Se me ocurre, aquí tenemos a Lobecan, trabajamos con ellos, nos gusta pedirles datos continuamente porque nos gusta autoevaluarnos de lo que hacemos, ¿no? Oye, ¿damos empleo con la formación que ofrece FEMETE? Pues nos gusta saberlo, ¿no? Y la verdad que son órganos
se me ocurre este como cualquier otro, pero si ya existen, ¿por qué crear otro nuevo, ¿no? Sino quizás ampliarlo con, o sea, que todos sepamos claramente el sector productivo dónde tocar para que ellos sepan después hacer esta tarea de que seamos rápidos y demos pues soluciones a las empresas que ahora mismo se están buscando la vida con esos pequeños cursos que ofrecemos desde la Federación o que intentamos poner parches a lo mejor a una oportunidad de diversificación en la isla, dada la situación en la que estamos, en el Golfo, con el Golfo de Guinea y demás, ¿no? Esa era una aportación, el buscar un interlocutor único, donde saber, las jornadas que organizó Formación Profesional a principio de año me encantaron los vascos cuando dijeron que trabajaban con un equipo innovador e único, prospeccionando con las empresas. Recuerden que el tejido empresarial canario y español es de empresas muy pequeñitas y llegar a todas ellas tenemos que ir a ellas, no podemos esperar a que la empresa venga a nosotros. Esa es mi experiencia desde FEMETE. Nosotros intentamos salir a la calle, todo el personal, para dotarnos de la información que me da desde el autónomo que no tiene empleado hasta la empresa que tiene 250 trabajadores. ¿Vale? Esa era mi reflexión sobre la parte productiva y sobre la parte del desempleado. Es cierto que atendemos a mucha gente, ponemos en marcha muchos proyectos formativos en los que muchas veces van dirigidos a los desempleados pues que no tienen formación previa, Pero hemos pensado, los que realmente se quieren formar, es que te los mandan las oficinas de empleo quizás para un poco cubrir el expediente, ¿no? Yo quiero formar y me gustaría tener la libertad de que las políticas activas de empleo fueran a los que realmente son activos en el desempleo, no los que no quieren trabajar. Estamos perdiendo un tiempo, deberíamos desesperar dentro de la lista de desempleados los que realmente quieren para atacar a esa gente, atacar, entiéndanme la palabra, ¿no? Y facilitarles el encontrar, porque esos son los empleables. El paro, sabemos que la cifra es escandalosa, pero que no es real, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Y luego, con la cantidad de talentos, efectivamente, que tenemos en Canarias, no sé si existe una carta de presentación que unifique frente al territorio español, europeo, mundial, todo lo que tenemos. ¿Por qué no apoyar a esa gente que se está yendo o que realmente tiene una trayectoria interesante? ¿Por qué lo digo? Porque a nivel naval, el atraer el que vengan aquí plataformas petrolíferas dependerá de la carta de presentación, que les digamos cuánta gente hay cualificada aquí, qué empresas, qué es lo que hacen. Pues hagamos lo mismo con esos talentos, ¿no? que han nacido de estas aulas, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ana González, directora de Formación y Empleo de FEMETE. ¿Más cuestiones? ¿Una otra por aquí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Jorge, soy el director general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, que prácticamente casi, menos la formación para el empleo, de la que no soy responsable, por lo menos por ahora, pues prácticamente se ha hablado muchísimo del tema, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que el sistema realmente está falto de algo que todos demandamos, y es el tema de la flexibilidad. Cuando la responsable de FEMETE comentaba lo de las plataformas petrolíferas, que estamos a punto de firmar un convenio con Hidramar, que es una de las, no sé si lo han visto en las noticias, que va a ser la reparación de un hotel flotante, que es el que se dedica, digamos, a hospedar, por así decirlo, a los empleados de las plataformas petrolíferas. Va a ser esa revisión. Estamos pendientes de ese convenio y lo que realmente queremos es dar respuesta a las necesidades que el mercado de trabajo demanda, tanto en lo que se refiere a nichos de empleo que están saliendo, como a empleos que ya están, digamos, o actividad comercial que está consolidada. Esa es nuestra idea. Y para eso no nos queda otra solución, porque esto es así, que coordinar nuestras acciones con la Consejería de Empleo. Y lo estamos haciendo. O sea, es un reto importantísimo. Si ustedes buscan información en casi todas las comunidades autónomas, el gran problema, la gran dificultad está en poder coordinar, en poder combinar esas dos políticas, la política educativa y la política de empleo. Es decir, la formación profesional del sistema educativo y la del sistema laboral.
Lo estamos haciendo. Hace unos días, el viernes pasado, como esta mañana dijo la consejera, hemos aprobado, o se ha aprobado el Consejo Canario de FP, donde están empresarios, donde están sindicatos, donde está el Consejo Escolar de Canarias, donde están las administraciones también, las diferentes consejerías. Hemos aprobado un proyecto con un reto muy importante, que es coordinar las acciones de formación profesional entre empleo y educación. Empleabilidad relacionada con el tema del emprendimiento, relacionada con el tema de la innovación, que es una cuestión importantísima. Y es, digamos, un primer esbozo de las jornadas que tuvimos con el País Vasco, con el que tenemos pues, un contacto bastante cercano a través del propio viceconsejero de Formación Profesional. Tenemos una relación muy cercana y es un primer paso. Ellos, lógicamente, nos llevan un adelanto importante. Son ejemplos no solamente para otras comunidades autónomas, sino ejemplos para muchos países incluso de la Unión Europea. O sea, que estamos hablando de algo importante, ¿no? Y es un primer paso que queremos dar, ¿no? Es un reto que yo creo que puede fraguar perfectamente. Tenemos incluso, una partida presupuestaria para esta actividad en concreto, tanto en empleo como en educación. Y bueno, ahí está realmente lo que debemos hacer, pero flexibilizar el sistema. Cuando queremos dar respuesta a las necesidades de los empresarios, porque al empresario no le podemos decir, mire, no, espere que le vamos a formar a sus posibles o futuros empleados en el plazo de 1 año o de 2. Automáticamente el empresario dice, mis necesidades de negocio son ya, son inmediatas. Como mucho, hombre, puedo esperar un tiempo prudencial, unos meses. Eso, el sistema educativo, la administración, tendríamos que dar respuesta lo más inmediata posible. Ojo, respuesta inmediata con calidad. Se trata de decir, hemos formado y después no tengamos la calidad adecuada para que el empresario pueda absorber a esos trabajadores, a esas personas formadas. Entonces, el sistema carece de esa flexibilidad. Muchas veces cuando llegamos a hacer esto, decimos, bueno, y la normativa, siempre chocamos con la normativa, ¿no? Entonces, la normativa en sí, que parte además de una normativa del Estado, en muchas ocasiones tenemos que hacerla más flexible. Yo he leído que el presidente Rajoy ha hablado algo del tema de la formación profesional en sus primeros pasos en esta legislatura. Y yo, en principio, pues la verdad que estoy bastante contento por esa cuestión, pero eso tiene que fraguar en realidades. Y realidades significa una nueva norma que regule la formación profesional con esa flexibilidad y además con esa coordinación entre formación y empleo. Se han hablado de más cosas. La formación de personas adultas, lógicamente, también es importante, ¿no? Es competencia del área que llevo. Y bueno, yo no estoy, digamos, del todo de acuerdo cuando se dice que el sistema de formación para adultos, pues que, no sé, entendí algo así como que no estaba muy normalizado, muy regularizado, no sé, igual lo interpreté equivocadamente, ¿no? Pero es evidente que es una respuesta muy importante que se le da a aquellas personas que por los motivos que sean, falta de madurez, problemas familiares, problemas de todo tipo, después tienen esa oportunidad de seguir sus estudios en un centro de adultos. Que no es estudiar la educación secundaria al mismo nivel que un instituto de enseñanza secundaria. Incluso el colectivo de profesorado, el colectivo de profesores tiene un perfil diferente. Y si en algunos casos nos falla, es un error nuestro. Debe tener un perfil diferente. Porque estamos hablando con personas que quieren una segunda oportunidad. Y yo creo que esa es una cuestión relevante. En líneas generales, y ya termino porque creo que pueden haber más intervenciones, uno de los aspectos más importantes de toda acción formativa es la capacitación profesional del docente. Yo creo que esa es una cuestión importante. Y eso es un dato que debemos evaluar, que tenemos que evaluar. Porque en un ciclo formativo, por ejemplo, en una enseñanza determinada, con un número de alumnos importante, con una ratio, digamos, a lo mejor a tope, digamos, de lo establecido en la norma, los alumnos se nos empiezan a ir. ¿Por qué? O sea, habría que estudiar. ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué es lo que está motivando esa situación, ¿no? Porque si hay un elemento clave en todo, y es la posibilidad de evaluar.
cuando evaluamos, vemos dónde hemos cometido los errores, dónde están las dificultades. Y entonces, a partir de ahí, podemos generar correcciones en el sistema. De lo contrario, estamos haciendo una planificación, y aquí quiero lanzar una lanza positiva a los ECAN, que igualmente que AFEMETE nos ayuda muchísimo en la planificación de las enseñanzas, principalmente en formación profesional, nos ayuda muchísimo, y es un elemento clave. Entonces, planificamos solamente con esa cuestión. Pero yo creo que es realmente importante. Felicito al equipo que ha hecho posible este trabajo. Y yo creo que no debemos dejarlo aquí, porque muchas veces somos muy dados a generar este tipo de acciones y no seguir manteniendo el debate que hoy está aquí, pero yo creo que debemos mantenerlo permanentemente, porque de esta manera enriquecemos, digamos, las decisiones que debemos tomar, pues las enriquecemos notablemente. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Jorge, gracias por haber venido, por haberte quedado y por haberte quedado de manera activa, además, ¿no? Cosa que también agradecemos y hacemos extensiva a nuestro director general de universidades, Ciro Gutiérrez, ¿no? Que lo agradecemos de verdad, ¿no? Creo que por ahí había otra intervención. Hola, buenos días. Mi nombre es José Rivero. Estoy como técnico de empleo de Cáritas Diocesana de Tenerife. Y bueno, en principio hay un aspecto que me gustaría un poco que se valorara, el tema de la posible modernización de la cultura empresarial. Hola, vale. De la posible modernización de la cultura empresarial. Estaríamos hablando, pues, evidentemente, de alguna manera, pues, optar por potenciar en las empresas, pues, la conservación del talento. Es decir, existe un alto, pues, despido de personas de más de 40 años, ese concepto de ser viejo en el trabajo a partir de una serie de edad. Y yo creo que es importante, pues, un poco potenciar esa cultura de fomentar el engage, es decir, el compromiso de la empresa con el trabajador y viceversa, es decir, cómo el nuevo empresario debe de potenciar y esos nuevos tipos de liderazgo que creo que en cierto nivel pues pueden facilitar que la vida laboral de las personas pues sea mucho mejor y se potencie el bienestar de los trabajadores. Otra de las cosas que creo que es importante es concienciar de esa responsabilidad social corporativa. Vemos pequeñas acciones, creemos que es importante, es decir, esto es un ciclo donde entre todos nos retroalimentamos y de alguna manera creo que la importancia de del carácter social de las organizaciones y de las empresas es importante. Y por último, de la charla del compañero que estaba en Argentina, me parece importante y creo que es una cuestión a pensar, el valor predictivo que tiene el que tus padres tengan un alto fracaso escolar debido a tus situaciones sociales y que eso ya se empieza a convertir como una variable que va prediciendo un año tras otro el que una generación vaya a tener un fracaso o vaya a estar situado en un determinado nivel económico, social e incluso cultural. Bueno, muchas gracias. Carlos Fernández, profesor también quiere intervenir. Buenas tardes. No sé si situarme como profesor, como padre o como persona, como ciudadano preocupado por una cuestión como es esta. Como las tres cosas, ¿no, Carlos? Como las tres cosas, sí. En el contexto de yo diría, la prioridad absoluta que Canarias tiene con el tema del empleo. Yo creo que uno, en un evento más del que felicito a los organizadores y a la universidad, uno lo que dice es cuándo de las palabras a los hechos y cómo es el camino para ir de las palabras, de los documentos, de las reflexiones, de lo escrito a las políticas y a los hechos. Entonces, de la mañana en la que he podido participar, no en toda, a mí lo que me quedan es un conjunto de 2 o 3 ideas que voy a intentar transmitir. Uno es una lectura en positivo. Yo creo que Canarias es una fuente de oportunidad en términos de empleo que ya nos envidiarían otras comunidades del país. Y además nos envidiarían altamente otras comunidades del país. Y no solo hablo en términos turísticos. Yo creo que Canarias representa una oportunidad de esto del acuñado de encrucijada internacional en relación a comercio, servicios, financiero. Entonces, la reflexión la voy a encuadrar en torno a mis 2 hijos.
con itinerarios parecidos. Uno participa en una empresa internacional volcada a exportación, pero no está en Canarias, ha tenido que emigrar y salió de estas aulas. Y el otro, súper formado, con carrera y con 2 másteres, está en Canarias, opta por aquí y no tiene oportunidad. Entonces, la encrucijada personal es la encrucijada que me encuentro todos los días en las aulas de nuestros futuros estudiantes, es decir, ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué debemos hacer con esto? Y probablemente una de las cuestiones que me planteo es que tenemos que, en alguna medida, desconfigurar nuestra mirada para entender el territorio en el que estamos. Y es un territorio que en algunos casos presenta oportunidades formales, en otros casos presenta tremendo campo, masivo campo, decía el compañero, en oportunidades informales. Trabajo mucho en una isla menor, trabajo mucho en el mundo de lo rural, de lo agrícola, de lo paraagrícola, de lo agroalimentario, de lo saludable vinculado con todo esto, del ocio, y uno dice, Canarias tiene ahí una oportunidad que ni nos olfateamos, o que no aprovechamos todo el potencial que tenemos que ser capaz de olfatear. Entonces, la primera cuestión es, Canarias es una fuente de creación, de oportunidad, de empleo, que yo creo que tenemos que en nuestro marco excesivamente rígido, no voy a utilizar la palabra inflexible, que quizás luego digo, no aprovechamos todo este potencial y hablo, por ejemplo, de rigideces que afectan al sector productivo agrícola, en el cual los trabajadores tienen que hacer un determinado tipo de contratos de jornada completa por meses completos, que al final eso no responde ni a la estacionalidad, ni a la temporalidad, ni a una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, decir esto con esa mirada. Entonces, diría, esta reflexión. La segunda, que es común, compartida, sabida, consabida. La segunda, yo creo que tenemos un laboratorio especial que hay que explotar absolutamente en torno a esta oportunidad especial que tiene que ver con el campo del turismo. Yo creo que ningún alumno de nuestra facultad que termine turismo no puede estar en ninguna lista de desempleo. Tiene que estar dice, el que sea, vinculado con la actividad turística, la que sea, no van a ser directores, por supuesto, pero dice, pero eso es nuestro campo de prioridad en relación a la conjunción de lo que es el sistema educativo, la propia universidad, el sistema empresarial, la hotelería convencional, la responsabilidad y las instancias públicas, porque es nuestro tremendo potencial. Y entonces dice, no, claro, decía la compañera, no, claro, el problema fundamental tiene que ver con los idiomas, Y entonces dice, si los idiomas no vienen a casa, ¿por qué no vamos a casa de los idiomas? Y entonces la reflexión que me suscita esto, la cambio de terreno luego, dice, oiga, ¿por qué no unas universidades canarias con campus internacionales fuera de Canarias? Y entonces pensamos en África, es decir, vengo de ayer a hablar con compañeros que estaban haciendo, dice, oye, Cabo Verde, Winter se plantea el tema de, empieza a operar dentro de 2 semanas, le dan la licencia para operar en 3 islas de Cabo Verde, dice, oiga, los vuelos que se van de aquí a Canarias se van llenos de empresarios canarios aprovechando oportunidades. Nuestra universidad tiene que estar en espacios como este, y entonces no hablo de turismo, sino hablo de África, porque nuestros futuros universitarios tienen que estar aprovechando las oportunidades en los campos de estos países desde el punto de vista de la estabilidad, Senegal, Cabo Verde, etcétera, etcétera. Por decir, salgamos fuera, aprovechemos ese gran espacio de oportunidad, igual que tendríamos que decir cómo hacemos que nosotros tenemos que tener un programa público de Erasmus Canario. Nosotros no podemos esperar los Erasmus. Es decir, nuestros chicos, y eso tendríamos que hacer evaluación de cómo es la inserción de los alumnos que han pasado por Erasmus, CDNK, etcétera, etcétera, para ver la incidencia tan transformadora que tiene esto en currículum personales que acaban en un ámbito internacionalizado donde el talento que formamos acaba puertas afuera. Por lo tanto, ¿cómo hacemos con este tipo de programas que son espacios de excelencia de nuestro personal más cualificado con un sistema de reversión en nuestro sistema productivo? Diría por último, dice, en ese contexto desconfigurado que representa Canarias, dice, no es el campo de oportunidad del empleo formal exclusivamente. Dice, yo creo que hay unas altas oportunidades en mercados informales. Entonces, uno dice, aquí de la economía social y solidaria, aquí de Cáritas, de empleo de ese tipo. ¿Cómo se debe llamar esto? Yo no le pongo ningún cuño ni ninguna etiqueta a todo un campo de adiestramiento, de adquisición de competencias que tiene que ver con un contexto de economía. En fin, no les voy a contar la anécdota para expresarme en esto. Pero sí diría que hay, digamos, en
esto de lo que son sistemas de ayuda mutua, economías solidarias, redes de apoyo a no sé cuánto, economía de transferencias en el mundo del desarrollo rural y de lo agrícola, donde aparecen oportunidades que no van a tener capacidades de pagar seguros de autónomos como se pagan, que no van a tener, digamos, la capacidad de afrontar costes de seguridad social por cuenta ajena como se pagan, que no van a tener, pero que tienen, digamos, un tremendísimo potencial de una palabra que a mí absolutamente no me gusta pronunciar y detesto. Pero es decir, ¿dónde está la frontera? Para mí esa es la reflexión fundamental. ¿Dónde está la frontera? En una sociedad en cambio, en un contexto globalizado de lo que es una economía con procesos formales, aprovechando todas sus oportunidades productivas, y una economía, es la palabra que no me gusta, un tanto parásita, no me gusta la palabra, no me gusta la persona, y no personalizar esto, pero dice, uno ve una sociedad dual, entonces dice, en ese contexto de la sociedad dual, no inclusiva, no convergente, donde, pero es lo que estamos conviviendo y eso es lo que se aproxima cada vez más. Entonces dice, ¿qué respuesta damos? Y no solo es el tema de la renta ciudadana, desde el punto de vista de las oportunidades, de las actividades que se puedan desarrollar en qué contexto y probablemente configuramos una sociedad distinta. Entonces, terminaría con esto, decir, un contexto de una Canarias que aproveche, digamos, ese paso internacional que representa, y lo es sin duda, y son 18 millones de turistas. Lo segundo, una sociedad de economía mixta, y Canarias tiene que aprovechar el contexto de la economía mixta. A mí me parece que es absolutamente determinante lo que es la oportunidad agrícola y agroalimentaria que tenemos en Canarias vinculado al tema de salud, calidad de vida, alimentos sanos, etcétera, etcétera, para el mercado interior, y eso es una oportunidad que desde las políticas públicas entiendo que no está absolutamente priorizado y que lo debe estar. Dice, y una tercera cuestión, ¿qué función nueva social nos planteamos con la universidad? Y por lo tanto es cómo desarrollar un observatorio permanente de este tipo de cuestión que forma parte de nuestra encrucijada, que es el empleo y la formación. Gracias. A ver, ¿alguna otra intervención por este lado? Por aquí. Marta. Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Marta Solana, trabajo en el Servicio Canario de Empleo, en programas de formación en alternancia con el empleo. Hace más de 25 años, primero con las escuelas taller y ahora con los programas de formación en alternancia con el empleo. Y quería compartir un poco una reflexión en base también de lo que dijo la compañera de FEMETE, que yo entiendo que cuando tú estás hablando de formación profesional para el empleo, de los certificados de profesionalidad, está sujeto a unos módulos con un número de horas concretos, con un tiempo concreto, y que el recibir personas demandantes de empleo que inicialmente no presenten una motivación ni hacia la formación ni hacia la obtención inmediata de entrada a un puesto de trabajo, muchas veces es debido precisamente porque proceden de aquel colectivo que estábamos hablando, donde su situación socioeconómica y social y cultural pues le tiene trabas añadidas. Lo entiendo, pero también entiendo que como administraciones de la formación y públicas tenemos la responsabilidad de buscar alternativas a las personas que lo tienen en peores condiciones. Si no, vamos a estar creando una bolsa que se va a enquistar. Jóvenes que hoy tienen 16, dentro de poco tienen 30, y además encima ahora tienen familia. Y esto cada vez va a ir peor. Será una bomba de relojería. Entiendo que es necesario que existan, como existen, programas que trabajen con colectivos que no solo necesitan saber hacer, adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para una competencia profesional que requiere una determinada ocupación o perfil. Que se pueda trabajar con ellos, como antes se planteó también la importancia de todos aquellos otros condicionantes de la empleabilidad. Trabajar con las habilidades personales para el empleo, el concepto personal e incluso cambiar metodologías de trabajo más centradas en la aplicación de los conocimientos al hacer. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces tienen un rechazo previo a todo lo que es el momento docente, entre comillas, con lo cual es necesario que los que nos dediquemos a ellos cambiemos metodologías de trabajo, donde entresaquemos los contenidos para su aplicación. Siempre pienso que no son personas que han fracasado, sino que el sistema ha fracasado con ellos y que cambiando metodologías se pueden ir cambiando. También es distinto jóvenes que personas de más edad, eso son otras cuestiones. Estos tipos de programas que planteo para este tipo de colectivo requerirá más tiempo, más allá de lo que son los módulos mínimos que establece un certificado de profesionalidad, porque tenemos que trabajar otra serie de cuestiones, incluso que nos da pie para trabajar todas las cuestiones de desarrollo de la proactividad,
el buscar alternativas, ser sujeto de tu propio futuro, y esto requiere un tiempo. Creo que es importante que tipos de programas como los de formación en alternancia con el empleo, que son un poco los herederos de las escuelas taller, se mantengan sobre todo para estos colectivos. Y luego, con respecto a la educación reglada, antes comentó el señor que hablaba desde Argentina, perdónenme que no me acuerdo el nombre, me resultó muy interesante, creo que fue él, cuando hablaba de cómo en países europeos no te ponen muros por una cuestión de titulación. Quienes no tienes el graduado en la ESO, pues no puedes acceder a. ¿Por qué? Porque no lo sé, me parece muy interesante. ¿Qué tiene? Y por aquí, ¿por qué itinerario podemos seguir? Jóvenes que a lo mejor no han terminado el bachiller, pero tienen una formación autodidacta o por otros medios, que perfectamente podrían participar en algunas cuestiones de la universidad y que no sea un cierre el no tener terminado a lo mejor ese bachiller. No sé cuál sería el procedimiento, pero saber si los conocimientos que ya tienes, aunque no te generen un título, te permiten acceder a otro itinerario de formación que dé soluciones y alternativas a tu vida. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si les parece, cerramos, si alguien quiere intervenir de este lado, ¿no? Para ajustarnos al tiempo, quizás José Luis. Sí, pero por una cuestión instrumental, en la publicación que haremos y a la hora de finalizar el trabajo con las aportaciones de ustedes, intentaremos, y para eso lo hemos grabado, entre otras cosas, que quede reflejado en el trabajo la autoría de los comentarios que aquí se han hecho. De todas maneras, intentaremos, cuando reflejemos en el texto algunos de los comentarios, aunque está grabado, pero les pasaremos el texto para que ustedes digan, pues, está cómodo aquí y este punto va allá, ¿no? Porque, claro, molesta mucho que alguien te ponga el nombre a una intervención que tú has hecho hace un mes, ¿no? Y te das cuenta que nada más que para eso. Me parece que está bien porque hemos visto opiniones de distintos campos y ha estado bien el debate. Claro, es un inicio, como antes decían, es un inicio y esperemos que esto siga hacia adelante y que ese texto sea, pues, el preámbulo de otros debates tan interesantes como este, ¿no? Yo les agradezco sus opiniones. Pues, como en la línea que dice José Luis Rivero, en la dirección www.ull.es/opina, ahí va a estar el vídeo de las jornadas, va a estar el documento enriquecido, ¿no? Cuando se cierre, y va a estar también, ahí pueden también incluso, hay un formulario en el cual pueden seguir haciendo aportaciones durante un periodo de tiempo hasta que el documento se cierre, ¿no? Y una vez que esté publicado, que va a ser probablemente en enero o febrero del próximo año, cuando esté cerrado, pues encantadísimos de poder continuar trabajando y que esto sea un inicio de un proceso en el que podamos pues continuar, ¿no? Encantadísimos de que eso sea un documento vivo y podamos seguir trabajándolo, ¿no? Y Pablo quiere decir algo, yo creo. Perdón, que me quedé ahí un poco, no quería cortar la clausura, simplemente que quería aportar una cosa porque es que han dado alusión a muchas cosas y creo que, lamentablemente, afortunadamente, soy lo más cercano a un estudiante aquí, entonces quiero dar mi opinión o mi visión de lo que ha pasado aquí este día y me quedo con muchas cosas que han dicho a varias partes, como por ejemplo la Federación de Metales, creo que era, o empresas de instituciones y demás, hablando de la flexibilidad y lo que pasa cuando un estudiante se va afuera, vuelve y tiene otro, le cambia el chip en ese sentido. No es la mejor prospección social y que seguramente el profesor Saturnino me mataría por decir esto, pero la mayoría de mis amigos lo único que tienen prospección ahora es hacer oposiciones a Guardia Civil. No sé si han visto las cifras, que se ha ido por las nubes, o intentar sacar las becas de inserción laboral de la Fundación General. El resto, pues, no tienen esa, es decir, tienen ideas, tienen inquietudes, pero es que lo ven tan complicado, lo ven tan, no sé, le ponen tantas pegas que es muy difícil dar tu idea cuando te ponen
tropecientos pegas, tropecientos papeles, invertir dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura empresarial yo creo que es una cosa que viene de Irlanda. Yo estuve en Erasmus en Irlanda y era tan sencillo como que tú entras en un sitio y dices, quiero montar una empresa, y te la montan. Así de sencillo, era eso, era una incubadora que montaron en la Universidad de Dublín, donde yo estuve, y fue un éxito. En la primera semana consiguieron pequeñas empresas, las sacaron, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la clave, porque es que mucha gente dirá, de ser profesor Saturnino, que había diferencias que decimos en Alemania, en País Vasco y demás. Aquí hay potencial, es decir, aquí hay muchas ideas que se dejan en el aire o que lo intentan y se quedan en agua pasada, etcétera. Puede ser el caso de la mía, de que yo cuando volví de Irlanda hice un proyecto que se llama Démola, y un proyecto que era para hacer una startup, y se quedó ahí un poco estancado por precisamente esa falta de apoyo, esa falta de flexibilidad. Entonces yo creo que la clave del futuro de esa emprendeduría o el empleo y formación en Canarias tiene que ser la flexibilidad y que sea algo atractivo, que pueda ser algo que tú entres en una habitación y digas, quiero montar una empresa. Y ya el resto no será un camino lleno de rosas, pero que sea algo que te puedan apoyar. Era solamente eso. Gracias. Pues muchas gracias. Una buena forma, yo creo que de terminar con este testimonio de Pablo, recién graduado en Sociología por la Universidad de La Laguna, y un emprendedor donde los hay. Además hemos terminado a las 2 de la tarde, o sea que yo creo que hemos cumplido. Muchísimas gracias a todos y seguimos. Gracias.